Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este lunes, 22 de julio de 2019. Estamos con Elena Grauert. Hola, buen día. Buen día. Más cerca del micrófono. También Adriana Marrero. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Pablo Carrasco, que vuelve. Buenos días. Y Gabriel Mazarovich. Muy buenos días, Emiliano, y a todas y todos. Estamos impresionados de la bancada gris que yo tengo a mi derecha. Sí, Muy sí. bueno. Ya estuvimos comentando que nuestras ideas son tan floridas y coloridas que tenemos que tener un cromático que lo contemple, que lo tempere. O que van perdiendo el Sí. color, ¿no? Es otro bárbaro. Del otro lado de la bancada es, no sé, ¿qué es? Entre negro y azul, una cosa Negro así. y azul, sí. Oscura, es una bancada Sí. oscura. Algo así. Es una mesa equilibrada. Tenemos 2 oligarcas y 2 del pueblo, ¿no? Creo que estás metiendo un Perdón. tema por la ventana. Somos 5, ¿no? No, pero hay uno que juega. Hay uno que juega. Acá, el moderador de estos Bueno, el enfrentamientos. moderador también está vestido de colores estridentes Estridente. y llamativos. Ya empezamos, vamos al primero de nuestros temas. Ernesto Talvi manifestó este sábado su discrepancia con el texto del proyecto de ley de debates obligatorios, al que calificó como pésimo y un insulto a la inteligencia. Hubo 2 mensajes. En un primer mensaje en su cuenta de Twitter, el candidato colorado escribió: Frente Amplio y Partido Nacional se cocinan una ley de debate obligatorio a medida y en base a los resultados de la elección de 2014. Obligaría a estos debates: 1. Martínez versus Lacalle, 2. Mieres versus Talvi. Es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos que optarán por Netflix. Hora después publicó otro mensaje en el que señaló: rectifico y me disculpo. No hubo cocina entre Frente Amplio y Partido Nacional para proponer un pésimo proyecto de ley de debates. El texto fue redactado por el Frente Amplio. El Partido Nacional no se manifestó en contra, pero cuando el Partido Colorado lo hizo, el Partido Nacional propuso aplazar la votación para buscar consensos. Los buscaremos. ¿Qué pasa? El texto que se maneja hasta ahora establece que los debates serán entre 2 candidatos y se van a ordenar según la votación obtenida por los partidos en las elecciones nacionales anteriores. Por lo tanto, de ser aprobado, debatirán primero Daniel Martínez, Frente Amplio, y Luis Lacalle Pou, Partido Nacional. Y en segunda instancia, Ernesto Talvi, Partido Colorado, y Pablo Mieres, Partido Independiente. También se estipula que aquellos candidatos que se nieguen a debatir no recibirán el dinero que la Corte Electoral destina por los votos obtenidos. Bueno, ¿cómo están viendo estas idas y venidas del proyecto sobre debates que ya supimos analizar acá? Pablo estaba muy entusiasmado con el tema. Sí. Elena también, me parece. Sí, no sé también. quién de los dos larga. Me da lo mismo. Yo estoy en campaña contra esta ley. Tengo una charla el miércoles. ¿Dónde? En un local de la 40, en el Obelisco, que con mucha amabilidad me ha invitado a hablar sobre esto. Y por eso, bueno, me sentía munido de información para un análisis mejor que el que hicimos en la última vez. ¿Y por qué te convertiste en un especialista en ley de debates? Por la fuerza de la vida. Ah. Porque soy liberal y esto es bastante alérgico para un liberal. O sea, tú estás a favor de los debates, Por pero estás en supuesto, contra de prácticamente que haya como- una ley o de este texto de la ley. No, de que haya una ley Ah. que obligue a bueno. debatir es algo que me agrede mi condición liberal. Pero yo lo quiero hacer muy rápido pero quiero ser muy completo. Es decir, primero, esta ley se inscribe, esta ley no es trascendente, a pesar de lo que puede irritar. No es trascendente, si hay que hacer esos debates se harán. El Uruguay no va a hacer antes y después de esta ley, primero. Segundo, sí me parece interesante de que esta ley tiene un contexto ideológico con el que sí yo estoy muy en contra, porque están de un lado personas que piensan de que los dirigentes en general tienen mayor capacidad de interpretar lo que le conviene a las personas y entonces le legislan, los organizan. Y hay otra gente que piensa de que los países surgen de cuando sus habitantes realizan sus sueños y se llevan puesto al país y son los que van adelante. Es decir, ¿dónde pones los bueyes? Si los pones atrás o los pones adelante. Entonces,
cuando vos pensás de que realmente tiene que haber gente que le organice la cabeza y lo que le conviene a las personas, te vas a una sobrevalorización del Estado, que es un poco el Uruguay del que vivimos. El Uruguay piensa que las elecciones son gigantescamente importantes, que el Estado es todo, porque pensamos en eso, porque está cambiando al director técnico de la selección, el que te va a decir lo que tenés que hacer. Entonces, si vos mirás eso contra Estados Unidos, que vota el que quiera, ¿verdad? ¿Y por qué vota el que quiera y no les importa demasiado? Porque el progreso de Estados Unidos está basado en las personas, no está basado en lo que el gobierno va a hacer. Y a estos, en general, se le suma una concepción sobre la legislación, que las leyes son el reflejo de las realidades que tienen los países, y no al contrario. No se generan realidades haciendo leyes. No existen los ministerios de felicidad como en Venezuela, que hacen a la gente feliz por ley. Es decir, eso no existe, y en este paquete en general va todo eso. ¿Y terminás con qué? Terminás con una subestimación enorme al votante, y terminás con un cercenamiento de su libertad. Esto se parece mucho. El otro día yo estaba mirando un debate en el que estuvo Fernando Amado, que en realidad fue el que hizo la ley. Ese tuit le faltó inicial. Ese tuit le faltó a Talvi. Él decía, una chica decía, si Sartori lo votamos y porque no hay debates obligatorios, entonces no sabemos qué piensa Sartori y por eso lo votan. Amado dice, antes que ¿se acuerdan cuando Mujica decía yo debato si me conviene? ¿Da? Y la gente no reaccionaba, él fundamentaba, la gente no lo va a castigar porque amamos la viveza criolla y eso nos parece gracioso. En todos los casos estamos bajo una sospecha de que esa gente está pensando que esa gente vota equivocado, de que tiene un error y hay que ayudarlos a que corrijan ese error. Esa parte ideológica que a mí me choca. Después hay una parte legal que me parece que es central, y es que un reo que va a la justicia tiene el derecho a no autoincriminarse, y que el silencio que quieran... ¿Cuál es el reo acá? El reo es una persona, y en este sentido los candidatos son tan personas y protegidos por las mismas leyes que cualquier otra persona. Pero te quiero decir, hay una lógica jurídica en la que vos no tenés la obligación de perjudicarte, y que el silencio, universalmente se considera al silencio como parte de la libertad de expresión. Ajá. Yo tengo el derecho a callarme. Ajá. Y la libertad... O sea, los candidatos tienen el derecho a no debatir. El derecho a no debatir, y cuando lo sancionen, van a sancionar su libertad de expresión, su capacidad de quedarse... Elena, callado. a tu lado, asiente. Parece que en eso coincide, ¿no? Sí, totalmente. Pero vamos a ver, ¿cómo circulamos? ¿Quién sigue? Porque creo que Pablo tiene más. La artillería no está terminada todavía. Yo sigo y así vamos cruzando. Yo tengo serias dudas de que sea necesaria una ley obligatoria de debate, sinceramente. Más allá de este proyecto, yo miraba lo de Talvi y me parecía que además arranca con Fernando Amado. Yo creo que la vida demostró en esta campaña interna que no hay ningún impedimento para que los debates se hagan. O sea, es ponerse de acuerdo políticamente y generar el debate. Yo no es más, se trabajó y los candidatos, hubo muchos candidatos que no quisieron debatir, porque las negociaciones para organizar estos dos debates fueron múltiples y a varias bandas, y hubo un montón que dijeron que no, y está bien, y tenían derecho a decir que no, porque creo que aquí hay dos problemas. Uno, el que decía Pablo, y yo estoy de acuerdo, o sea, puede ser igualmente válida y no es antidemocrática una estrategia de debatir y una estrategia de no debatir, son estrategias políticas. Me parece además que hay una sobrevaloración del debate tremendamente, o sea, la gente no conoce a los candidatos por el debate solamente, los conoce de múltiples maneras en la campaña, ahora están hasta las redes sociales donde te atomizan cada 15 segundos con cosas, más la propaganda televisiva. Yo la verdad que me parece que los debates son buenos, que no deberían ser obligatorios, que debería ser una opción política de cada candidato, y en el caso de legislar me parece que hay cosas para legislar de las elecciones bastante más trascendentes que los debates. Por ejemplo, estaría muy bueno eliminar toda esa saturación de publicidad televisiva y de los medios, donde los que pueden hacer publicidad son los que tienen plata y los demás no,
y genera una desigualdad terrible que no es ni democrática ni nada, es quien consigue aportes más multimillonarios para hacer la campaña, y que podría hacerse ahí sí con espacios reducidos, y me parece que sería mucho más un aporte más grande a la democracia eso que regular los debates. Bueno, por ahora hay dos que dicen debate sí, pero no legislar sobre debates. Vamos por 3, entonces. 3, Elena. Yo estoy en la misma posición. Yo estoy en contra de la obligatoriedad del debate. Principalmente porque soy liberal, o sea, estoy en contra de la obligatoriedad cuando se está regulando sobre derechos fundamentales, más sobre las libertades. A mí me parece que cada candidato y cada partido tiene derecho a hacer la estrategia que quiera y debe haber libertad. Acá en Uruguay había una tradición bastante importante hasta el 94 de debatir. Incluso aquel debate del año 80 de Tarigo, Echeverri, de los rinocerontes y Ionesco. Claro, se fue en plena dictadura, ¿no? En plena dictadura en el año 80. La reforma constitucional que promovía justamente el gobierno de las Fuerzas Armadas. Después se siguieron haciendo debates, después se paró a hacer debates, fue un tema de estrategia. Creo que aparte también excluye muchas veces, porque puede haber candidatos que son muy buenos candidatos, pero que justamente por su formación o por su forma de hablar o por lo que sea, no le convenga debatir. Y es legítimo. Tenemos un candidato también, tartamudo, por ejemplo. Claro, es lo que yo estaba pensando en el rey Jorge IV, que está, en este caso no había elecciones porque era rey, pero era tartamudo. Parece que, hay toda una película que es un muy buen rey, el padre de la actual reina Isabel, y él le costaba mucho hablar, o una persona que tiene dificultades no podría debatir. O sea, me parece que establecer una obligatoriedad, y aparte una multa, y aparte regular todo lo que se pretende regular, es extralimitado. Creo que ya llega a ser incluso inconstitucional, porque está... ahí sí va contra la libertad de información, la libertad de comunicación. Sí, no puedo sacarme el... Pero, y sí, porque realmente si se pone, tiene que debatir que los dos que sacaron más votos en la elección en el 2014, o hay otras regulaciones que toman en cuenta las encuestas. ¿Pero por qué? Capaz, ¿por qué no puede debatir alguien que recién surge a la política con alguien más grande? No hay nada, no hay ningún manual de eso. Quizás lo que tengamos que ir es a la autorregulación, sí, que haya una autorregulación de cómo se va a televisar, cómo ese tipo de cosas más formales, pero no en cuanto a quién debate con quién y que sea obligatorio. Eso la verdad que yo no estoy de acuerdo. Adriana. Bueno. ¿Tú te sumás? No. O sea, no me sumo. Por ahora va 3 a favor de los debates, pero no a una ley de debates. ¿Tú? No, yo creo que está bien que haya una ley de debates. Voy a quedar en minoría. Mejor, tenemos más discusión. Minoría por destrozo. Sabés que no me asustan mucho estas. Quedar en minoría. Esa está divertido. Sí. Acaba Adriana a meterse en problemas. Exacto. Bueno, una vez más. Me zambullo en ellos. Bueno, creo que son dos cosas diferentes. Una es hablar de una ley de debates y otra cosa es hablar de esta ley de debates. Claro. Creo que esta ley de debates es extemporánea, inoportuna y en su contenido inconveniente. Es extemporánea porque, en primer lugar, estamos regulando una actividad futura, pero que ya se va a aplicar en esta misma elección con las cartas vistas de los resultados de las elecciones internas y prácticamente parece ser una ley con nombre y apellido, ¿verdad? ¿Qué no conviene? ¿Qué conviene que debata con quién? Etcétera, etcétera. Inoportuna porque la gente puede estar pensando eso. Verdaderamente esto es una forma de arreglar los debates de modo tal que favorezca a tal parte o a tal otra. Entonces, es decir, desde el punto de vista de la oportunidad me parece muy mala, y sobre todo dado los contenidos porque, de nuevo, si fuera una ley formulada en términos muy generales del tipo tendrán la obligación de debatir aquellos candidatos que superen, por decirlo así, el 20% de los votos en las elecciones internas del mismo año. Bueno, es una cosa que es una hipótesis
vacía de contenido, que de alguna manera fija parámetros, pero que no encierra a nadie en particular ni excluye a nadie en particular. Y en ese caso también el formato no tiene por qué ser un debate entre dos, sino que también podría ser un debate entre 3 o 4, o bueno, como se hace en Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, donde hay igual 8 o 9 personas contestando simultáneamente una misma cosa que no saben cuál va a ser. E improvisan en el momento, no improvisan, se supone que tienen una idea clara, preformada antes y la expresan. Entonces, yo creo que las leyes tienen que tener esa forma, tienen que ser generales, vacías, digamos, de contenido concreto y bueno, que formulen hipótesis de futuro claras, con reglas del juego claras. A las cuales también puedan atenerse las personas en el momento en que diseñan sus elecciones internas. Es decir, de algún modo, si se hiciera una ley de este tipo, debería ser recién para las próximas elecciones, no para las del 2019, sino para las próximas. Eso en primer lugar. Lo que yo sí creo, y acá es por donde me juego a favor de la ley, de una ley, no de esta ley, por favor, es que verdaderamente los debates no son para los políticos, los debates no son para los partidos, los debates son para los ciudadanos. No se trata de qué le conviene a un partido o no, se trata de qué le conviene a la democracia, qué le conviene a la república. A la república le conviene que aquellas cuestiones importantes en el campo de lo económico, de lo social, de lo político, etcétera, de las relaciones internacionales, de la seguridad interna, sean debatidos y sean conocidos por la ciudadanía, que se conviertan en una res pública, en una cosa pública. Pero tú entendés entonces que, más allá de que no se entre en detalles como los que se están manejando hasta ahora, debe haber una obligación legal. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que no debe una obligación legal de debatir. Sí, yo creo que es parte de las responsabilidades que se asumen al momento de postularse como candidato. Osvaldo, por ejemplo, pregunta desde la audiencia, y en un caso como ese, ¿qué van a hacer cuando esté vigente la ley y un candidato vaya y no diga nada? Bueno, perfecto. O hable de cualquier cosa. Bueno, exacto, pero entonces la ciudadanía... O le dé sistemáticamente la razón a su oponente y le diga sí a todo. Perfecto, perfecto. Cumplir con la obligación y después... Exacto, formal. Pero ¿qué pasa? ¿Pero qué ocurre allí? Lo que ocurre allí es que el ciudadano, porque en esto quiero alejarme, disculpame un momento más, Emiliano, el ciudadano, el individuo en el que cree Pablo, porque finalmente está bien, el ciudadano es un sujeto, es un individuo que tiene derecho a estar informado. Es decir, el liberalismo también supone que cuando el sujeto toma una decisión, está verdaderamente informado de aquello que por lo que opta. Y en el caso de la libertad es del ciudadano principalmente y no del político, porque digo, si finalmente quien toma la presidencia no importa nada, no habría elecciones y nadie querría llegar a la presidencia, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es básicamente mi postura. Ante todo el ciudadano, y si la persona, un segundito, y si la persona va a burlarse o a callarse, que lo haga. El ciudadano verá luego lo que hace. Sí. Cuando tú decís nombre y apellido, porque y te lo digo con ingenuidad, no te lo digo en una mala, porque yo no lo entiendo, yo no me doy cuenta quién sale beneficiado de esto, bueno, porque el Frente Amplio no tiene a Wilson Ferreira Lunate para ir a los debates, ¿no? Entonces te pregunto porque veo que tú tenés una hipótesis. Sí, sí, tengo una hipótesis. Yo creo que del mismo modo que el Frente Amplio en las elecciones pasadas no quiso debatir y en las anteriores, porque evidentemente tenía una ventaja importante y no tenía nada para ganar, pienso que posiblemente ahora esté pensando que necesita debatir. Y por eso está fragmentando, más allá del candidato, y está fragmentando inclusive, pienso que esa fragmentación de los debates tiene que ver, justamente se dice, para que no todo el mundo le esté dando al Frente Amplio, ¿no? Es decir, si fuera un debate entre varios, todos atacarían al Frente Amplio. ¿Más manos levantadas, Gabriel?
Yo, primero, me parece que esta reflexión es bien interesante y se muestra la profundidad de esta discusión más allá de esta ley, ¿no? Con esta ley, en general, en esta mesa no está nadie de acuerdo, ¿no? Creo que primero es un problema que sea que interfiera directamente en la misma elección en que se está votando. Eso no es se puede tomar previsiones y garantías para todo el mundo, sobre todo si hay consenso político de todo el mundo, ese no sería un problema, pero no parece ser el caso, digo, y es una de las cosas que hay que ver. Yo creo dos o tres cosas. Los debates son iniciativas políticas potentes, ¿no? Ahora, los debates per se, no es en discrepancia con Adriana, con lo que estoy de acuerdo en casi todo lo que dijo, sin ningún tipo de problema. Lo que digo es que los debates per se no aseguran la información del ciudadano, ¿no? A mí me parece que caso claro es el de Estados Unidos, o sea, ciudadanía más desinformada que la de Estados Unidos sobre los asuntos claves de la política no debe haber, y sin embargo hacen debate hasta por las dudas, ¿no? Entonces, hay un premio, incluso hay formatos de debate, que fue lo planteado acá, hay formatos colectivos, hay formatos donde el periodista juega de una manera y juega de otra, hay moderador, entonces hay un conjunto de cosas que hacen a los formatos colectivos que se usan mucho en España, en Estados Unidos, en Italia, en un montón de lados, tienden mucho más al espectáculo que al debate, en realidad. Entonces hay un conjunto de asuntos ahí. Me parece que hay mecanismos políticos hoy, por ejemplo, los candidatos hacen entrevistas, no sé, miles de entrevistas en una campaña, y en general en esas entrevistas, por ejemplo, pueden ir más a fondo que en un debate. Sin embargo, tiene a favor de Adriana, termino con esto, que cuando... Yo no quiero poner nombres propios, pero digo que, por ejemplo, acá hubo un debate, todos recordábamos el debate Tabaré Vázquez-Sanguinetti, ¿no? Que ni siquiera fue moderado por un periodista, fue moderado por Brovetto, que era el rector de la universidad, y se pusieron de acuerdo los dos. Y yo lo miré para organizar el debate ayudar y en toda la historia, las intervenciones eran de 15 minutos, ¿no? Cada tema, o sea, tenían 15 minutos para hablar, ¿no? O sea, y nadie se movió de ese debate, todo el mundo. Hoy haces intervenciones de 15 minutos y se muere toda la audiencia, ¿no? Porque hay contextos, hay para ver ideas. Me parece que hay que tener mucho cuidado con la regulación. En todo caso, yo por eso dije tenía dudas. Yo estoy de acuerdo con Adriana. Si se hace, debería ser mucho más general que lo que es esto, sin duda. Yo insisto en que, primero, para mí está bien que se debata. Es bueno para la democracia que existan debates. No creo en la obligatoriedad del debate. Creo que tienen que ser los partidos los que tienen que llevar a esa costumbre de debate si es sano. Por eso creo mucho en la autorregulación. Creo que los partidos se deben poner de acuerdo en quiénes van a debatir para establecer los formatos. Eso es lo más sano que hay. Ahora, no creo en la sanción. Creo que sancionar ya es un exceso y viola la libertad de cada uno, de la estrategia y de la forma de comunicación. Por eso me digo, creo que estamos todos de acuerdo en que el debate es algo importante, pero no es fundamental para que exista para la democracia, no es una cosa absolutamente. Antes de que cierre Pablo, que es el experto, un detalle para aportar. Sí, es el experto, que está entusiasmado. Pero yo de tener, por ejemplo, además no hay que ubicar, por ejemplo, todo el tema de quién gana y quién pierde en el debate es absolutamente relativo y de acuerdo a quién se mire. Sí. En España hubo 3, creo, debates o 2 en esta última campaña. Todo el mundo decía que Pablo Iglesias fue el que salió mejor parado y el que nos mató a todos, y en las elecciones le fue como el diablo. Digo, ¿no? O sea, esa es la verdad. No siempre. Claro. No. Pero una acotación también Neil Postman comenta que en el siglo XIX los debates duraban todo el día. La gente iba como de picnic, y iba de picnic, y las intervenciones, porque además eran evidentemente en un mismo lugar, eran de 1 hora y media. De inicio y luego media hora para que el otro replicara sobre cada uno de los puntos. Y él decía, no se puede hacer filosofía política por televisión porque la forma atenta contra el contenido. Muy brillante. No, yo un par de conceptos. Primero, el tema de oportunidad, digamos. Justo tenemos una ley para votar cuando ya hubo 2 debates sin ley, y cuando todos los candidatos que pasaron a la segunda fase dicen que están dispuestos a debatir. Así que hay un problema ahí que yo no lo puedo entender, realmente. Es decir, una vez que se genera, me acuerdo que ponían otra vez el ejemplo de Lodeiro, jugó bien,
una ley para que siga jugando Lodeiro, ¿no? Entonces, ese es el primer tema. Después, creo que tampoco el pueblo clama. Yo no sé si saben que el 80% de los hogares no vieron el debate. No es que la gente los está obligando. Y por ahora, lo único que yo tengo es lo que acaba de decir Adriana, de que es un tema más allá de personas, de posiciones y eso me sirve. Pero más allá de lo conceptual que a mí me agrede como liberal, ¿se acuerdan que yo ponía el ejemplo de Mr. Bean, ¿no? Empezaba a tocar el cuadro y lo arruinaba, lo terminaba arruinando, ¿no? Cuando vas a la instrumentación de esto, ese es el problema. Te querés matar. Porque, claro, ¿qué pasa? Debate obligatorio. Y ahí vienen otras cosas que pasan a ser obligatorios. ¿Entre quién? ¿Dos? ¿A qué hora? ¿Por ¿En qué? qué canal? Claro. La televisación. ¿En qué canal? Y después el fixture, ¿no? Después es un fixture. Y el fixture dice primero contra segundo. Todo el 2014 Bolsonaro no hubiera debatido, porque no existía en el 2014, claro. Así que estaría fuera estaría debatiendo con Sánchez, ¿no? Claro. Entonces, vos tenés que van a ser APU, tiene que sugerir una lista con un orden predatorio. Ahí empiezan todas las críticas de que APU no representa a todos los periodistas. Después tenés periodistas y comunicadores, no se sabe cuáles van a ser. Pero también es verdad, legislando. Pero también es verdad que ellos no van al 80%, ellos van por ese porcentaje de indecisos que va a definir la elección. Y en ese porcentaje de indecisos, creo que el Frente Amplio está jugándose a que es más fácil debatir con la calle Pou que con Talvi, porque es Talvi el que está realmente ahora tratando de disputar su lugar en el balotaje. Por eso es que Talvi, un poco perseguido, protesta primero. Pero yo voy al hecho de que lo cuando... que pasa es que también lo sacan del juego. Claro, de que no tiene fin, la reglamentación no tiene fin. Si te metes en la reglamentación, te metes en problemas. No Es imposible. Vamos a terminar con Sonsol en el entretiempo, con el triplazo, ¿no? Claro. Cucuzú va a estar al lado haciendo chivos y contando chistes, y después Cacho de la Cruz hace un aplausómetro, alguien ganó, claro, porque hay que regular todo. Pero así se soluciona una cosa muy vacía del tipo, debatirán en una misma instancia los que hayan sacado más de tal porcentaje, y eso para las otras elecciones sin que se sepa. Y bueno, y queda establecida una obligatoriedad formal de dar cuenta a la ciudadanía de que se está dispuesto a mostrar sus ideas. Queda pendiente para otro espacio del programa en estos días recurrir a la realidad comparada, digamos, ¿no? Cómo se maneja este asunto de los debates en otros países, en cuáles hay ley y cómo es la ley en esos casos. A propósito de debates y leyes en otros países, Javier cuenta que en España hay una ley de debates y este año hubo controversia porque, según esa ley, que solo permite debatir a quienes tienen representación parlamentaria, entre otras reglas, Vox, el nuevo partido de ultraderecha, no pudo participar en el programa, un programa 4 con PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos. Ahí hubo un ejemplo de lo que una ley implica. Más tarde, en las elecciones de Madrid, Manuela Carmela, que era el alcalde, no pudo debatir porque estaba postulándose por un nuevo partido distinto al partido por el que se había postulado en la elección anterior, ¿no? Uno de los problemas. Uno de los tantos problemas de la legislación. Sí.